Bienvenidos al emocionante viaje de explorar el fascinante mundo de la economía. En este video, nos embarcaremos en un viaje de descubrimiento para comprender las complejas interacciones que dan forma a nuestra sociedad y a la toma de decisiones financieras a nivel individual, empresarial y gubernamental. La economía es mucho más que números y gráficos, es la ciencia social que explora cómo las personas, las empresas y los gobiernos administran los recursos escasos para satisfacer sus necesidades y deseos ilimitados. A medida que avanzamos en este curso, desentrañaremos los principios fundamentales que rigen la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Etimología. El término economía es una expresión que proviene del latín, economía, y del griego, oikos, que en español sería igual a casa y, nomos, que significa administración. Por lo que tendríamos, la administración de una casa. En Grecia, siglo IV a.C., la casa o hacienda hacía referencia al conjunto compuesto por el esposo, esposa, hijos, esclavos y patrimonio, bienes muebles e inmuebles, etc. Y la administración de estos implicaba utilizarlos de la mejor manera. 1. Definición y objeto de estudio de la economía. La economía es una ciencia que estudia la asignación y administración más adecuada de los recursos escasos. El objeto de estudio de la economía es el conjunto de actividades económicas del hombre, es decir, lo que hace el hombre, para generar lo que requiere para satisfacer sus necesidades. O sea, es la investigación de cómo los hombres deciden usar los recursos de los cuales disponen para conseguir bienes y servicios. Evolución histórica de la economía. Etapa no científica. La preocupación teórica por los asuntos económicos transcurre desde el siglo IV a.C. hasta la primera mitad del siglo XVIII. Edad antigua. Para Aristóteles la economía es el arte de la administración de la casa. Se ocupó de los principios del valor del dinero y del interés. Precisó claramente el valor de uso y de cambio. En relación al dinero, señaló tres de sus principales funciones: servir de medio de cambio, ser medida de valor y ser unidad para la acumulación del valor. Consideró tres maneras de adquirir riqueza: natural, que se da por las actividades productivas, como el pastoreo y agricultura; trueque, que se reconoce a las cosas un valor que no es el de su uso propio; y adquisición por dinero. Asimismo, aceptó la propiedad privada. Edad Media. Santo Tomás de Aquino, aunque acepta la propiedad privada, le antepone la idea del bien común, considera que el fin del hombre es sobrenatural y que los bienes tienen un destino universal. Defiende el precio justo, que consiste en la recompensa al trabajo efectuado, por lo que el precio no debe ser un medio de enriquecimiento, y a partir de esta, condena la usura. Escuela mercantilista. Se desarrolló entre los años 1500 y 1750 en el Renacimiento europeo, durante la vigencia de las principales monarquías y los grandes inventos y la realización de diversos descubrimientos geográficos. Presenta las siguientes características. Considera que la riqueza consiste en la acumulación de oro y plata. Busca el bienestar social. El Estado debe intervenir con política económica denominada proteccionismo, con la finalidad de conseguir más mercados. Etapa científica. Esta etapa de la economía transcurre desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta la actualidad. Dentro de ella podemos encontrar distintas escuelas, tales como Escuela fisiocrática. Desarrollan la doctrina del orden natural en el cual suponen que existen leyes naturales, absolutas, inmutables y universales. El principal representante de esta corriente es Francois Quenat, de 1694 a 1774, quien en su obra Tabla Económica, en 1758, se propone mostrar la circulación de los bienes económicos dentro del cuerpo social: campesinos, artesanos y terratenientes. Los campesinos crean riqueza, los artesanos son una clase estéril y los terratenientes tienen un rol rentista. Escuela clásica. El fundador de esta escuela es Adam Smith, quien en 1776 publica una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Forman con Smith la escuela clásica: David Ricardo, autor de Principios de Economía Política y Tributación; Thomas Robert Malthus, 1834, en su obra Ensayo sobre el principio de población y sus efectos sobre el futuro mejoramiento de la sociedad;
Los economistas clásicos se ocuparon del análisis del origen, creación, distribución de la riqueza y del excedente entre capitalistas, terratenientes y obreros, rechazan la intervención estatal en lo económico, lo que se ha dado por llamar liberalismo económico. 2. Diferencia entre macroeconomía y microeconomía. La microeconomía. La microeconomía es una rama de la economía que estudia el comportamiento de unidades económicas individuales, como pueden ser individuos, familias y empresas, y el funcionamiento de los mercados en los cuales ellos operan. La definición más clásica de microeconomía dice que la microeconomía es la parte de la economía que estudia la asignación de los recursos escasos entre finalidades alternativas. La teoría microeconómica utiliza modelos formales que intentan explicar y predecir, utilizando supuestos simplificadores, el comportamiento de los consumidores y productores, y la asignación de los recursos que surge como resultado de su interacción en el mercado. En general, el análisis microeconómico se asocia con la teoría de precios y sus derivaciones. Se considera que el mayor contribuyente al análisis microeconómico ha sido Alfred Marshall. La macroeconomía. La macroeconomía estudia el comportamiento de variables económicas agregadas, es decir, aquellas variables que se forman con otras variables. Por ejemplo, la producción agregada de un país se forma con la producción de todas las empresas, familias, individuos y el sector público de ese país. Otras variables usuales en el estudio macroeconómico son la inflación y el desempleo. Se considera a John Maynard Keynes como el mayor contribuyente al análisis macroeconómico. 3. Decisiones básicas de toda economía. ¿Qué producir? Debemos priorizar lo que se debe producir en base a las necesidades de la población. ¿Cómo producir? Decidir con qué técnicas y tecnologías se producirá lo que la población necesita. ¿Para quién producir? ¿Cómo repartir la producción entre los diferentes individuos y familias? 4. Las necesidades. La necesidad es una sensación de apetencia o falta de un determinado objeto, originada biológica o psicológicamente. Las necesidades tienen carácter económico si los recursos de que se dispone para satisfacerlas son escasos. Las necesidades tienen diversas características, entre las más importantes tenemos: infinidad, son ilimitadas. Saturación, existe un límite para satisfacerlas. Concurrencia, se presentan varias necesidades a la vez. Complementariedad, la satisfacción de una necesidad exige la satisfacción simultánea de otras necesidades. Sustitución, la misma necesidad puede ser satisfecha con diferentes bienes o servicios. Fijación, al satisfacer determinadas necesidades, éstas tienden a permanecer como hábitos, usos y costumbres que se resisten a la sustitución. Podemos distinguir entre las necesidades básicas, que son las que comparte el hombre con el resto de los seres vivos, y las necesidades sociales, que son las originadas por el momento histórico y el contexto social en que se vive. Vestirse para protegerse del frío o del sol es una necesidad básica. A veces se clasifican también las necesidades en primarias, secundarias y necesidades terciarias, suntuarias o de lujo, considerando como necesidades primarias todas las que una sociedad considera imprescindibles para un ciudadano normal o medio y deben ser satisfechas para la subsistencia del hombre, por ejemplo el hambre, la sed, etc. Las necesidades secundarias pueden ser no satisfechas sin riesgo directo para su existencia, como por ejemplo, la educación, y las necesidades terciarias. Su insatisfacción no afecta de modo alguno a las personas y se presentan por vanidad personal, como por ejemplo, el uso de joyas, fumar, entre otros. Este análisis de las necesidades humanas podría servir de base para una definición absoluta de pobreza. Podríamos decir que una persona es pobre si no tiene cubiertas todas sus necesidades primarias, o todas sus necesidades básicas. El problema que plantea este tipo de definición es que la línea que separa los tipos de necesidades está muy borrosa, ya que se basa en la opinión de la sociedad, lo que es muy difícil de medir. 5. Los bienes y servicios. Los bienes son todos los medios, cosas u objetos de valor capaz de satisfacer las necesidades humanas. Así, por ejemplo, los alimentos que comemos, la ropa que usamos, el agua que bebemos, la casa en que vivimos, los medios de transporte, los libros educativos, no son más que una pequeña parte de una gran cantidad de objetos que utilizamos constantemente para vivir. A estos objetos que satisfacen nuestras necesidades y que son imprescindibles para que podamos actuar y desarrollarnos como personas los llamamos bienes.
El acto por el cual usamos un bien para satisfacer una necesidad lo llamamos consumo. Podemos decir que consumir un bien es darle uso por el cual fue creado, satisfaciendo así una necesidad. Los bienes. Definición. Son todos los objetos materiales que por su característica tienen la capacidad de satisfacer necesidades humanas. Los bienes pueden satisfacer necesidades de manera directa o también de manera indirecta. Clasificación de los bienes. A bienes libres. Son aquellos que se hallan en la naturaleza y por los cuales el hombre no tiene que realizar una actividad económica, el agua de los océanos, el aire, la lluvia, etc. Se caracterizan por ser abundantes. Tienen valor de uso. No tienen valor de cambio. No tienen propietario. B. Bienes económicos. Son aquellos creados por el hombre. Son objeto de estudio por parte de la economía. Como, por ejemplo, un libro o una computadora. Se caracterizan por ser escasos. Tienen valor de uso. Tienen valor de cambio. Tienen propietario. Clasificación de los bienes económicos. 1. Por su naturaleza. Materiales, tangibles, son cosas que se pueden tocar. Ejemplos son, una computadora, un lapicero, una mesa, etc. Inmateriales, intangibles, cosas que no se pueden tocar. Ejemplos son, un software, una marca, etc. 2. Por su duración. Fungibles, es decir, de corta duración o un solo uso. Ejemplos son, una galleta, la gasolina, etc. No fungibles, es decir, de uso repetido como, por ejemplo, una mesa, un escritorio, una silla, etc. 3. Por su aspecto legal. Muebles o se pueden trasladar de un lugar a otro, como, por ejemplo, una computadora. Inmuebles o que permanecen fijos, no se pueden trasladar como, por ejemplo, terrenos o casas. 4. Por su condición o grado de elaboración. Intermedios o insumos, que están la madera, cuero, harina, etc. Finales, como el pan, la carpeta o el calzado. 5. Por su función. De consumo, satisfacen directamente las necesidades del hombre. De capital, sirven para producir otros bienes, por ejemplo, una máquina. 6. Por su relación con otros bienes. Complementarios, son aquellos bienes que se necesitan entre sí. Sustitutorios, se pueden reemplazar uno por el otro. 7. Por el ingreso del consumidor. Inferiores, un aumento en la renta de la persona genera una disminución en la demanda del bien. Normales, un aumento en la renta de la persona genera un aumento en la misma proporción en la demanda del bien. Superiores, un aumento en la renta de la persona genera un aumento en mayor proporción en la demanda del bien. Los servicios. Definición. Son las prestaciones que recibimos de una persona o institución a fin de satisfacer ciertas necesidades. Clasificación. Para clasificar los servicios se pueden utilizar diferentes criterios, así. A. Teniendo en cuenta quién los brinda. 1. Servicios privados, son aquellos que organiza y administra una persona determinada o una empresa privada, como servicios educativos en colegios privados o servicios de salud en una clínica. 2. Servicios públicos, son los que organiza y administra el Estado, como municipalidades, empresas públicas o instituciones públicas. B. Teniendo en cuenta a quienes se les brinda. 1. Servicios personales o individuales, son aquellos que solo es posible brindar a una persona a la vez en un tiempo y espacio determinado. Se presentan como servicios personales. 2. Servicios colectivos, aquellos que se brindan para satisfacer necesidades de más de una persona a la vez. 6. El proceso productivo. Es el conjunto de actividades económicas de manera continua que los hombres realizan en una sociedad con el objetivo de satisfacer sus necesidades. Se realiza en fases sucesivas y ligadas necesariamente. A. La producción o proceso de generación de bienes y servicios. B. La circulación, que es el proceso de intercambio de bienes y servicios a través de los mercados desde los productores hacia los consumidores. C. La distribución, que es el proceso por el cual se paga o retribuye a cada factor por su participación en la producción. D. El consumo, consiste en la utilización de los bienes y servicios para satisfacer las necesidades sociales.
Inversión es la nueva adquisición de recursos, máquinas, insumos, etc., para iniciar un nuevo proceso productivo. A continuación, explicaremos cada uno de ellos. Factores productivos. Es el conjunto de elementos que son necesarios para producir bienes o servicios. Los factores productivos son: 1. Tierra, naturaleza. 2. Trabajo. 3. Capital. 4. Empresa. 5. Estado. A continuación, explicaremos cada uno de ellas. El trabajo. Es una actividad física o intelectual o ambas a la vez, realizada por el ser humano, a través del cual obtiene los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de sus necesidades. Aspectos demográficos del trabajo. Población en edad de trabajar. PET es aquella población definida por las normas internacionales, por sus siglas, OIT, como apta en cuanto a edad para el ejercicio de funciones productivas. Para el caso del Perú, lugar donde grabamos este video, se considera a toda la población de 14 años y más. Esta se subdivide en población económicamente activa, PEA, y población económicamente inactiva, no PEA. Población económicamente activa, PEA comprende a todas las personas de 14 años de edad y más, que en la semana de referencia se encontraban trabajando. No trabajando, pero tenían trabajo. Se encontraban buscando activamente un trabajo. La PEA se divide en 1. PEA adecuadamente empleada. Son las personas que se hallan realizando una labor para la cual se prepararon y perciben un ingreso superior al ingreso mínimo referencial. PEA subempleada. Son aquellas personas que realizan una actividad diferente a su preparación o realizan actividades por temporadas y que perciben un ingreso menor al ingreso mínimo referencial. PEA desempleada. Se considera en esta categoría a las personas de 14 años y más que en periodo de referencia no tenían trabajo, buscaron activamente trabajo durante la semana de referencia y no lo encontraron. 2. Población no económicamente activa, no PEA. Es el conjunto de personas en edad de trabajar que por diversas razones no participan en el mercado laboral, es decir, aquellos que no realizan ni buscan realizar alguna actividad económica. Este grupo, básicamente está constituido por los estudiantes, jubilados o pensionistas, rentistas, personas dedicadas a los quehaceres del hogar, ancianos, etc. Esta denominación se usa indistintamente con la de población económicamente inactiva. El capital. El capital es cualquier bien o conjunto de bienes que puede ser empleado como medio de producción, es decir, se destina a la creación de nuevas riquezas. Desde el punto de vista contable se lo define como una deuda que genera intereses. Enfoque neoclásico. Es el conjunto de bienes que son utilizados para la generación de bienes y servicios. El capital es considerado como un factor derivado, porque resulta de combinar el trabajo del hombre con los recursos naturales. Enfoque socialista. El capital es una relación social. Es resultado de las relaciones sociales de producción entre los capitalistas y los obreros. Constitución del capital. Se puede constituir de diversas formas. Por la acción del trabajo sobre la naturaleza. Por el excedente económico. Por medio del ahorro. Por la acumulación originaria. Por la acumulación de plusvalía. Importancia del capital. El uso del capital en el proceso productivo permite incrementar la productividad de otros factores productivos. Ahorro de esfuerzo humano. Incremento de la producción. Explotar mejor los recursos naturales. Reducir los costos de producción. Incrementar las ganancias. Clases de capital. El capital se puede clasificar desde los enfoques considerados. Enfoque neoclásico. A. Capital productivo, es aquel destinado a la producción. Capital fijo. Se utiliza en varios procesos productivos. Este capital transfiere su valor por partes a la producción. Se deprecia. Capital circulante. Se utiliza en un solo proceso productivo. Este capital transfiere su valor totalmente al producto. B. Capital lucrativo, es aquel bien o conjunto de bienes que por su destino que le da el propietario puede producir una renta o ingreso. Enfoque socialista. A. Capital constante. Es aquel capital cuyo valor en la producción no aumenta, solo transfiere su valor a la producción. Se destina a adquirir medios de producción.
B. Capital Variable. Es el capital invertido en salarios, cuya característica es que genera un valor mayor al precio pagado por ella. Es el que genera valor, por lo tanto, este capital es fuente de plusvalía. La empresa es una organización económica y social en donde se combinan los factores productivos en vista de generar un bien /diagonal o servicio. La empresa capitalista es la forma predominante de la unidad de producción en las economías en las que reina la propiedad de los medios de producción y cuyo funcionamiento es asegurado por los mercados. La maximización del beneficio es el móvil que hace de una persona un empresario. Formas de organización empresarial. Según el régimen de propiedad, podemos clasificarlas en empresa privada, organizada y dirigida o controlada por sus propietarios particulares y cuya finalidad es puramente lucrativa y mercantil. Estas empresas se subclasifican a su vez en empresas individuales y sociedades mercantiles. Empresa individual. Son aquellas que pertenecen a una persona. Sociedades mercantiles. Personas jurídicas constituidas por la reunión de personas que aceptan poner en común sus valores, bienes o servicios con fin lucrativo, son reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se clasifican en A. Colectivas. Sus propietarios son conocidos como socios colectivos, aportan capital y trabajo y se encargan de la administración o gestión de la empresa, tienen responsabilidad ilimitada y solidaria. Esta sociedad realiza actividades bajo una razón social que se integra con el nombre de todos los socios o de algunos o alguno de ellos, agregándose la expresión sociedad colectiva o las siglas SC. B. En comandita. Existen dos tipos de socios. 1. Socio colectivo, aportan capital y trabajo, tienen responsabilidad ilimitada y solidaria, son los que administran la sociedad. 2. Socios comanditarios, aportan capital, tienen responsabilidad limitada. El nombre de la empresa se integra con el nombre de todos los socios colectivos o de algunos o alguno de ellos, agregándose la expresión sociedad en comandita o las siglas S en C. C. Comercial de responsabilidad limitada. Aquí el capital está dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que no pueden ser incorporadas en títulos valores ni denominarse acciones. El número de socios puede ser desde 2 hasta 20, tienen responsabilidad limitada, el nombre de la empresa va acompañado de la sigla Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada o su abreviatura SRL. D. Anónima. El capital está representado por acciones, la responsabilidad de los socios accionistas es limitada al capital aportado. El órgano supremo de este tipo de sociedad es la Junta General de Accionistas. La denominación debe estar acompañada de las siglas SA. Las sociedades anónimas presentan a su vez dos modalidades especiales. Sociedad anónima cerrada, en la cual existirá un máximo de 20 socios y no tienen acciones inscritas en el mercado de valores, la denominación debe incluir la indicación Sociedad Anónima Cerrada o las siglas SAC. Sociedad Anónima Abierta, no existe un número máximo de socios, y el haber hecho la oferta pública primaria de acciones. La denominación debe incluir la indicación Sociedad Anónima Abierta o las siglas SAA. Empresas estatales. También llamada empresa pública. Es aquella cuyo capital, gobierno y responsabilidad está bajo la influencia del Estado, un municipio o cualquier otra corporación de derecho público. De acuerdo a la importancia que puede tener esta clase de empresas, el Estado reserva para ellas un sistema especial de gobierno y explotación. Su organización, administración y demás servicios están a cargo de empleados públicos y no tienen fines de lucro sino de servicio. Empresas mixtas. Son empresas cuyo capital social es aportado en parte por el Estado como por los agentes privados. La circulación y el consumo. La circulación es el conjunto de actividades económicas que permiten la realización del intercambio de bienes y servicios por dinero. El objeto de estudio, en la circulación, es el mercado de bienes y servicios. El consumo consiste en la utilización de los bienes y servicios para satisfacer las necesidades sociales. El consumo depende del ingreso. Los flujos y polos económicos. La integración de la producción y el consumo se hace a través de los flujos económicos, que son los medios que emplea la circulación. Los flujos económicos son los movimientos de bienes y servicios. Polos económicos.
Son los agentes económicos, es decir, unidades económicas, que dan origen a la circulación. Los polos económicos son A. Empresas. Llamada también unidades de producción. Ofrecen bienes y servicios y demandan factores productivos. B. Familias. Llamada también unidades de consumo. Ofrecen factores productivos y demandan bienes y servicios. Flujos económicos. Son los desplazamientos entre los polos económicos. A. Flujo real o físico. Constituido por la corriente o flujo físico de bienes, servicios y factores productivos. B. Flujo nominal o monetario. Constituido por las unidades monetarias que perciben las familias por el pago a los factores productivos, así como las unidades monetarias que reciben las empresas por la venta de bienes y servicios. Los flujos no se dan por separado, se manifiestan en los mercados. Mercados de factores. A este mercado concurren los dueños de los medios de producción y empresas. Aquí las familias venden sus recursos naturales, capital y trabajo, que sería el flujo real, y las empresas compran estos recursos y pagan por ellos, que es el flujo nominal. Mercado de bienes y servicios. En este mercado se encuentran los productores y los consumidores, es decir, los que ofrecen y los que compran bienes y servicios. Se dedican a diversas actividades, cubren zonas, localidades y regiones, aparecen consorcios y corporaciones nacionales e internacionales. Las empresas pueden ser de producción artesanal y /diagonal o de última tecnología. Aquí las empresas venden sus productos, que es el flujo real, y las familias compran esos productos y pagan por ellos, que es el flujo nominal. El precio. Se puede definir al precio de un bien o servicio como el monto de dinero que debe ser dado a cambio del bien o servicio. Otra definición de precio nos dice que el precio es monto de dinero asignado a un producto o servicio, o la suma de los valores que los compradores intercambian por los beneficios de tener o usar un producto o servicio. El precio no tiene que ser necesariamente igual al valor del bien o servicio, o al costo del mismo, ya que el precio fluctúa de acuerdo a muchos factores, entre otros. El precio varía de acuerdo a las condiciones de oferta y demanda, estructura del mercado, disponibilidad de la información de los compradores y vendedores, capacidad de negociación de los agentes, etc. Características de los precios. Todo precio surge en un mercado determinado. Los precios condicionan las decisiones de los consumidores. Los precios condicionan las decisiones de los productores. Los precios son flexibles. El mercado es el lugar físico o virtual de encuentro a través del cual los ofertantes, productores y vendedores, y demandantes, consumidores o compradores, de un determinado bien o servicio, entran en estrecha relación comercial con el objeto de intercambiar bienes y servicios. Tipos de mercados. A. Mercado de bienes y servicios. B. Mercado de factores. C. Mercado de trabajo. D. Mercado de capitales. Clases de mercado. A. Mercado mayorista. Aquí se negocia grandes volúmenes de mercaderías. Casi siempre relaciona a productores y comerciantes, estos últimos como intermediarios entre el producto y el consumidor. B. Mercado minorista. En este mercado se negocia generalmente por unidades. Por lo general se hace entre comerciantes y consumidores. C. Mercado abierto. Concurren toda clase de compradores, no hay requisitos para negociar. D. Mercado cerrado. Para negociar en este tipo de mercado, es necesario cumplir con algunos requisitos. Modelos de mercado. Son representaciones teóricas simplificadas de la interacción de compradores y vendedores en el intercambio de mercancías. Principales modelos. A. Competencia perfecta. Es una representación idealizada de los mercados de bienes y de servicios en la que la interacción recíproca de la oferta y la demanda determina el precio. Un mercado de competencia perfecta es aquel en el que existen muchos compradores y muchos vendedores, de forma que ningún comprador o vendedor individual ejerce influencia decisiva sobre el precio. Este mercado reúne las siguientes características. La existencia de un gran número de vendedores que producen un bien homogéneo de tal manera que cada uno de ellos abastece una pequeña porción del mercado. La existencia de un gran número de compradores, cada uno de los cuales adquiere una porción relativamente pequeña del volumen total ofrecido. Existencia de libertad en la entrada y salida del mercado. No hay impedimentos legales o técnicos.
El precio del bien puede subir o bajar libremente como respuesta a las variaciones de oferta y demanda. Los ofertantes y demandantes conocen perfectamente el mercado, es decir, lo que puede comprar o vender. B. Competencia imperfecta. Es una situación del mercado en la que los vendedores o empresas que compiten en él tienen cierto control sobre el precio debido a que ofertan productos diferenciados y / o limitan el suministro. Además, en este tipo de mercado existe información incompleta del mercado y comportamiento emocional de compra, por lo que las empresas utilizan la promoción para informar, persuadir o recordar a su mercado meta las características y beneficios de sus productos. El monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística son los tres tipos de competencia imperfecta que existen en la actualidad. Monopolio. Existe un único productor o vendedor que tiene el control absoluto de una industria y muchos consumidores. El término monopolista viene de la palabra griega mono, que significa uno, y polista, que significa vendedor. El monopolista tiene la capacidad de fijar los precios o las cantidades a producir. Oligopolio. Este caso se da cuando existe un número pequeño de productores o vendedores los cuales dominan y tienen control sobre el mercado. Estas empresas pueden producir bienes o servicios similares. El poder se concentra en un grupo pequeño de productores. Cada uno de los productores, dado que produce una cantidad significativa del total, tiene un control importante sobre el mercado, lo que le da poder de intervenir y manipular los precios y las cantidades del producto en el mercado. De esta forma, hay más de un producto del mismo tipo en el mercado. Una de las barreras de entrada más comunes que impone el oligopolio es la cantidad de dinero necesario para ingresar a ese selecto grupo de productores que existen en el mercado. Ante la existencia de productores tan poderosos en el mercado, un nuevo productor que desee ingresar a él necesitaría una cantidad muy grande de dinero que le permitiera competir sin ser eliminado tempranamente del mercado. Competencia monopolística. En este tipo de competencia, existe una cantidad significativa de productores actuando en el mercado sin que exista un control dominante por parte de ninguno de estos en particular. La cuestión clave en este caso es que se presenta una diferenciación del producto, es decir, un producto en particular, dependiendo del productor, puede tener variaciones que le permitan ser, en algún aspecto, diferente a los demás productos similares hechos por otras empresas. La competencia, entonces, no se dará por precio sino, por ejemplo, por la calidad del producto, el servicio durante la venta o postventa, la ubicación y el acceso al producto, la publicidad y el empaque, etc. Otra característica para destacar de la competencia monopolística es la de la fácil entrada y salida a la industria por parte de los productores. Un gran número de productores de un bien determinado permite que las empresas no necesiten grandes cantidades de dinero, ni un gran tamaño, para competir. Los costos, sin embargo, se pueden incrementar por la necesidad de buscar diferenciarse de los demás competidores. Clases de monopolios y oligopolios. Cártel. En el cártel, un grupo de empresas que se reúnen y toman decisiones mancomunadas sobre el precio y la producción con el objeto de aumentar al máximo las utilidades conjuntas, sin que aquello implique la pérdida de autonomía de alguna empresa. El cártel más conocido es la OPEP, que por sus siglas sería la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Trust. Es la fusión de un conjunto de empresas bajo una sola dirección. El objeto es de control del mercado gracias a la concentración de los medios de producción. Holding. Es una sociedad que se organiza con el fin de adquirir acciones o participaciones en otras empresas a fin de controlarlas o dirigir su actividad. Dumping. Consistente en vender un mismo producto a precios diferentes en distintos mercados. En su acepción más corriente, el dumping consiste en vender en los mercados exteriores un producto a un precio inferior al de ese mismo producto en el mercado interior e incluso por debajo de su coste de producción, cuando no es posible darle salida a ese producto a un precio que le permita a su productor obtener un margen comercial razonable, o cuando la pérdida que le produce en unos mercados la puede compensar el productor con las ganancias de otros. Por ser considerado como una práctica competitiva desleal, el dumping suele estar expresamente prohibido en los tratados comerciales internacionales. De esta manera, llegamos al final del video. Te animo a darle un pulgar arriba para apoyar nuestro proyecto y a suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Ahora dinos, ¿qué te pareció el video? ¿Lograste entender todo?
Nos encantaría leer tus comentarios, como también si tienes alguna sugerencia para mejorar nuestro contenido. Desde ya, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima entrega.